Qué gusto podernos encontrar una vez más a través de esta transmisión. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas e invitarles a participar de la alabanza y el consejo de la palabra de Dios. Invite a alguien y esperamos que nos pueda acompañar el resto de esta transmisión. Quiero leer un salmo que se llama el Salmo de la Unidad, el Salmo 133, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sin lugar a duda, la bendición de Dios nos acompañará durante este tiempo y durante toda la vida si seguimos al Señor. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Solamente el Señor es digno de toda gloria y honra. Vamos a empezar con esta melodía que dice: a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Amén. Porque Él me ha dado el poder. Así es de que Él es el único objeto de nuestra adoración. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, porque
Y bueno, hoy quiero traer un mensaje basado en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si pudiera ponerle un título a este mensaje es Renacidos por la palabra. Hay muchos beneficios que tenemos por la palabra de Dios, muchos, demasiados. Sin embargo, creo que el más importante es ser renacidos, es decir, nacer de nuevo por la palabra de Dios. Y ese nuevo nacimiento se genera al recibir a Jesucristo y creer en Él, según nos dice la palabra de Dios en Juan, el libro del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice: y a lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para nacer de nuevo o renacer por la palabra, necesitamos ser engendrados de Dios. Y esto nos pone en claro de que hay dos nacimientos: el nacimiento por voluntad de carne, pero el nacimiento por voluntad de Dios. Nacer de carne y nacer de espíritu, dos cosas muy diferentes. Y hay una narración en el libro de San Juan capítulo 3 que nos deja muy en claro esta verdad del nuevo nacimiento. Hay una verdad en el mundo natural de todos los seres vivos. Esta verdad es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esa verdad también puede ser aplicable a la vida espiritual, pero con un final diferente. Porque cuando nosotros entramos a la vida espiritual, nacemos del Espíritu, crecemos en el Espíritu, nos reproducimos a través del evangelismo, pero también ahí cambia al final: en vez de morir, pasamos a vida eterna. Pasamos a vida eterna. Así es de que quiero mencionar brevemente esta narración sobre el encuentro que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos aprender cómo nacer de nuevo. Dice San Juan capítulo 3 verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí encontramos dos características de Nicodemo. Dice que era fariseo. Los fariseos eran la gente más allegada a la religión judía. Eran los que estaban cumpliendo la ley al pie de la letra. Eran los más entregados, es decir, los que sabían los ritos, los que hacían todas las tradiciones, eran los fariseos. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue fariseo de fariseos, y muchos personajes que fueron fariseos, que estaban entregados a la religión, sin embargo no tenían la experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús. Nicodemo no había tenido un encuentro con Jesús hasta que él se decidió a venir a Jesús. El apóstol Pablo conocía toda la ley, conocía la religión, pero no había tenido un encuentro con Jesús hasta que lo tuvo ahí en el camino a Damasco. Y encontramos que para que uno tenga un nuevo nacimiento necesita tener un encuentro personal con nuestro Señor. La segunda característica dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Los principales entre los judíos eran los ancianos, que tenían una autoridad moral, una autoridad para dar consejos, para decidir. Era un hombre muy reconocido en la sociedad judía. Entonces quiere decir que él tenía una buena reputación. Pero eso tampoco lo hizo ser un hombre que había nacido de nuevo. Y luego en el verso 10 de San Juan 3 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, Nicodemo también era maestro de la ley. No solamente sabía la ley, sino la enseñaba. La enseñaba, estaba empapado de todo el conocimiento de los mandamientos, de la tradición, de la historia del pueblo de Israel, y la enseñaba. Pero dice que en su intento de acercarse a Dios, Nicodemo tuvo una necesidad. Y esa necesidad fue tener un encuentro con Jesús.
Y dice el verso 2 que Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces tuvo este encuentro, ese acercamiento y un reconocimiento también a Jesús, pero solamente como rabí, como maestro, porque nadie podía hacer las señales que hacía si Dios no estaba con él. Pero era necesario que Nicodemo tuviera un encuentro con Jesús, reconociéndolo como Dios. Entonces Jesús le contesta en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces la mente carnal de Nicodemo empezó a cuestionarse y a pensar, y le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En lo natural, Nicodemo creía que nacer de nuevo era entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer. Y Jesús le deja muy claro que lo que fue nacido de la carne ya era carne, pero lo que es nacido del Espíritu tenía que nacer de Dios, tenía que tener este encuentro y se lo manifiesta como una cosa necesaria. Una cosa necesaria es algo de lo cual no podemos prescindir. No podemos prescindir, por ejemplo, de comer, no podemos prescindir de dormir, no podemos prescindir de asearnos, porque son cosas necesarias. Entonces el nuevo nacimiento es necesario para todo ser humano. Toda persona necesita tener un encuentro personal con Jesús y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Entonces el nacimiento físico es real, pero también el nacimiento espiritual es real. Cuando a veces no se entiende, porque tampoco lo entendió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar esto? Entonces Jesús le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces encontramos que el nacer del Espíritu no es algo explicable para la mente humana, pero sí es algo que podemos experimentar. Solo el que ha experimentado el nacer de nuevo puede testificarlo, porque no se puede explicar con palabras, porque es algo espiritual. Era algo espiritual. Entonces, si nosotros decimos que no creemos en el viento, por ejemplo, entonces podríamos decir que estamos mal, porque no sabemos de qué color es el viento, no sabemos dónde nace, dónde muere, a dónde va, no sabemos. Y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitamos creerlo por la fe. Nosotros no vemos el aire, pero lo sentimos y nos beneficiamos de él. Recibimos ese oxígeno en nuestros pulmones. Así es de que cuando nosotros empezamos a creer por la fe, nosotros podemos recibir ese beneficio de parte de Dios de tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacerse eso?, le dijo Nicodemo. Respondiendo Jesús, verso 10, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre que vino del cielo y que vino a salvar, que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 14 que Jesús usó una de las historias del Antiguo Testamento acerca de la serpiente, y dice así en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos esta historia que sucede en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, y se desató una plaga de serpientes que mordían a la gente y la gente moría. Y el pueblo se arrepintió, pidió perdón a Dios y pidió perdón a Moisés, y Dios le mandó a Moisés algo. Y eso que le mandó es que levantara una serpiente de bronce, la pusiera en una asta bandera, y todo aquel que fuera picado, para no morir, tenía que mirar a la serpiente. Tenía que mirar a la serpiente. Entonces la serpiente representaba la salvación de la muerte. Y se lo puso como ejemplo, figurando, haciendo una figura de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo tuvo que ser puesto en alto en una cruz para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Dice el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hay un coro antiguo que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Entonces, si cada persona reconociera que volteando a ver el sacrificio de Jesús puede ser salvo de sus pecados, puede ser perdonado de sus pecados, puede nacer de nuevo, entonces podría aceptar, porque dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo central de la Biblia es San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y para no perdernos, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un acto de amor de Dios hacia la humanidad. El acto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y luego dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es buscar lo que se había perdido. Y la gente sin Dios está perdida. La gente sin Dios necesita nacer de nuevo para encontrarse con Jesús, tener un encuentro personal con Jesús, pero encontramos varios obstáculos. El primer obstáculo que podemos encontrar es que dice la Biblia que el que no cree en Él ya ha sido condenado. La falta de fe, la falta de confianza, de creer en Dios, hace a la gente no acercarse a Dios. Hace a la gente no acercarse al sacrificio de Jesús. Se nos hace imposible creer que solamente por la fe puede uno tener salvación de nuestra alma. Estamos acostumbrados a ritos religiosos, como lo estaba acostumbrado tal vez Nicodemo, a cumplir la ley, a hacer todo lo que la ley le decía, hacer sacrificios humanos. Estamos nosotros también a veces pensando que para recibir salvación tengo que hacer obras. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer ningún sacrificio humano, no podemos hacer ningún rito, ni hacer infinidad de oraciones para poder recibir la salvación. Solamente necesitamos creer, porque dice aquí la palabra de Dios: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se obtiene desde el momento que uno nace de nuevo. Entonces, si usted no cree, acérquese a Dios, crea como un acto de fe, y Jesucristo va a hacerlo una nueva persona. La segunda cosa que nos puede ser como un obstáculo, también lo encontramos ahí en San Juan capítulo 3, que dice que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, otra de las cosas que podemos ver que podría ser un obstáculo, que está en el versículo 19 de San Juan 3, es que a la gente ama más las tinieblas que la luz. No quiere cambiar de vida, le gusta la mala manera de vivir y está tan acostumbrado que no quiere venir a Dios para ser diferente. Las tinieblas representan el pecado, la luz representa a Cristo.
Y hay muchos que no quieren dejar su mala manera de vivir y a algunos no les interesa. A estos definitivamente tienen un gran obstáculo porque no quieren nada con Dios. El tercer obstáculo que podemos encontrar es que dice la palabra de Dios que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Hasta hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, cuando la verdad viene a nuestra vida, empezamos a reconocer que estamos mal, que estamos necesitados de Dios, que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que hemos cometido. Pero hay gente que no quiere ser descubierta de sus pecados, que no quiere que se le diga que está en pecado y que si permanece en pecado puede morir porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos nosotros saber que solamente tenemos que comprender que Dios es el que nos ayuda a nacer de nuevo. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es nacer de nuevo, ser renacidos por la palabra de Dios. Dice, nueva criatura es. Nacemos de nuevo a partir de esto. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a tener ese encuentro personal con Jesús y vivir una vida diferente, una vida agradable delante de Dios. Entonces, si queremos ver y entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es decir, tener el nacimiento espiritual. La invitación es para todo aquel que está escuchando esta palabra, que está oyendo esta oportunidad de iniciar una nueva vida, de disfrutar de la vida eterna, tengan la decisión de poder nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser renacidos por la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios haga el efecto en su vida. Al escuchar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, sino del Espíritu. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente tenemos que confesar que creemos en Jesús, recibirlo como nuestro Salvador personal, reconocer que se levantó de los muertos. Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, Él resucitó y está vivo. Está vivo y Él nos quiere dar la bendición de poder ser nuevas criaturas. Entonces dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Haga una oración, pídale a Dios en oración que Él le haga una nueva criatura, reconozca que ha cometido pecado delante de Dios y que en su necesidad de acercarse, de conocer de Dios, como la tuvo Nicodemo, usted puede tener un encuentro personal con Jesús. Recibir a Jesucristo en su corazón y poder disfrutar de la vida eterna desde este mismo instante. Que Dios les bendiga. Deseo que este mensaje haya inspirado a muchos a acercarse a Dios, a tener un nuevo nacimiento, aun si usted ya tiene conocimiento de la Biblia, aun si usted ya tiene conocimiento de las cosas de la religión, aun si usted vive una vida moral, si una vida ejemplar. De todas maneras necesitamos nacer de nuevo. Les invitamos a nacer de nuevo y a ser renacidos por la palabra. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para usted y su familia.